Atención en todas las plataformas de Madero. Comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero, Percival Madero, desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. ¿Cómo están? Buenas tardes. Conversando junto a Percival Madero Santana y junto también a Carlos Cantero, ambos doctores. Voy a saludar en primer lugar, para haber un comprendido, a Carlos Cantero, que está en Calama. Don Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Don Percival Madero. Hola, ¿cómo estás, mi distinguido Pepe? Un saludo especial para Carlito y a todos nuestros auditores. Exactamente. A don Carlos lo tengo acá en la línea, al parecer no nos escucha. Don Carlos. Bueno, vamos a ver si restablecemos el contacto ahí con Carlos Cantero mientras escuchamos de qué vamos a conversar hoy día, Percival, en esta jornada de Conversando. Bueno, teníamos previsto con mi distinguido Carlos conversar sobre el tema que hoy día ocupa la atención de Chile y el mundo, particularmente el mundo latinoamericano, que es el tema de la Haya. También teníamos un tema que tenía que ver con los nombramientos de los seremis que están retrasados. Y también teníamos que ver un tema que tenía que ver con, probablemente se nos alcanzaba el tiempo, ver las últimas declaraciones o las últimas opiniones que emitió el exministro de Justicia respecto al cierre de Punta Peuco. Eran los temas que habíamos conversado, probablemente que si nos daba el tiempo podíamos establecer algún criterio general para poder conversar con ese tema. Tú me avisas, Pepe, cuando esté nuestro distinguido Carlos en línea para que nos estemos escuchando mutuamente. Yo escucho ya perfecto. Sí, voy a confesar algo. Yo me equivoqué. Don Carlos estaba a 10 puntos ahí en Calama, así que nos escucha perfecto. Don Carlos, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes a todas, amigas y amigos auditores, a todo el equipo. Y bueno, efectivamente creo que los temas que marcan la pauta noticiosa es el tema con Bolivia en la Corte de la Haya. Un tema polémico, un tema que va a tener repercusiones en uno u otro sentido, un tema que además será controvertido sin ninguna duda, y que no va a dejar contento a nadie, eso también es muy claro, y que, digamos las cosas por su nombre, no obliga a Chile a nada. Ya, pueden interactuar también, ¿ah? Qué bueno. Mira, sí, muchas gracias, Pepe. Mira, Carlos, haciendo alusión a tu experiencia de hombre de Estado como diputado, senador y vicepresidente del Senado, y tú que tuviste que ver tantos asuntos que tenían que ver con esta circunstancia, sácame una duda, independiente que este tema es un tema que compete a nuestros dos países, entrado en 1904, que llevamos con Bolivia. ¿Por qué, a tu juicio, Carlos, el tema peruano, el tema de que Perú, digamos, las zonas que pierden la guerra, para cederlo a un tercer país, en este caso Bolivia, tenemos que tener la anuencia de ellos, de Perú? ¿Y por qué crees tú que no ha sido tratado esto dentro de un contexto de la diplomacia chilena para poder avanzar en un contexto que sería muy interesante tener a un tercero metido en el tema? Porque esto no es cosa de Chile exclusivamente. Cuéntanos tu parecer, porque es importante saberlo como con tu experiencia de hombre de Estado, Carlos. Yo tengo claridad de que a Chile siempre le ha interesado que este sea un acuerdo tripartito, siempre ha habido interés en que eso ocurra de esa manera. Y también así lo ha planteado en distintas alternativas que buscaban establecer vías de solución, usando particularmente la línea de la concordia. Ahora, esto está establecido en los acuerdos que permitieron la paz entre ambos países, o sea, está en el origen del Tratado de Paz y Amistad, y me parece a mí que Perú no tiene interés porque, bueno, hay temas geopolíticos entre medio. Yo tengo la impresión de que va a ser muy complejo realmente que Bolivia tenga una salida al mar si no es por la vía de un entendimiento de buena voluntad. Yo creo que además esto tiene que ser en tonos y en ámbitos completamente distintos a los que están hoy día siendo tratados como enfoque reivindicativo, porque también se presta para
cuestiones de orden político, tanto en Bolivia como en Perú. De tal manera que yo visualizo como muy poco probable que esto llegue a ningún destino que sea positivo para las expectativas de Bolivia. Ahora, Carlos, en la mirada que nosotros estamos sosteniendo todos nuestros afanes jurídicos y donde nosotros nos apoyamos, digamos, en toda una jurisprudencia mundial que respecta a este tema, La Haya como que ha de alguna manera generado ciertas suspicacias producto de lo último que ocurrió con Perú, respecto a que en el mismo tribunal y de acuerdo a este tipo de conflictos perdiéramos una cantidad importante de mar, fundamentalmente, que está en el límite de Arica. Esa curiosidad, ese capricho, por decirlo así de alguna manera, en el que ya digamos, ya tomamos nota de ese capricho de La Haya. ¿No te parece a ti que todas las circunstancias que ha planteado Evo Morales para generarse un apoyo interno, publicitario, político, quiere ser reelegido de nuevo, etcétera, etcétera, nos apunte también a que nosotros como Chile, más allá de respetar el acuerdo, ceñirnos al acuerdo internacional, al respeto internacional de las leyes, etcétera, no abra un espacio de duda respecto a esta circunstancia y ante un evento de esa naturaleza, ¿cuál debiera ser la acción que nosotros debiéramos resultar? Porque hoy día se señala con claridad que nosotros no tenemos nada que negociar con Bolivia. Así como no teníamos nada que negociar con Perú y perdimos una parte importante de nuestro mar. Sin embargo, ahora ¿cómo también se ha dicho que la Corte no tiene facultades en el tema que está en discusión. Totalmente. De tal Entonces, manera que ante esas circunstancias, ¿cómo combinamos eso? O sea, nos llevan a una Corte que no tiene facultades para aquello, y sin embargo hoy día estamos encima de un problema que puede causar un asunto, ojalá que pueda recuperarse, no sé si de la confianza o un tema, pero al no tener nada que hablar con ellos o nada que discutir o nada que acordar nuevamente, ¿cuál podrían ser los pasos? Porque ¿cuáles son los escenarios a los que nos podrían ver envueltos después de esto, a tu juicio, Carlos? Bueno, yo creo que la vía que está usando Bolivia es entrar en un proceso de judicialización. Está tratando de que esto se judicialice, se tome un corte de orden jurídico, cuando en verdad no hay nada pendiente en esa materia. Y Chile no debiera caer en ese juego, y de hecho me parece a mí, y hay opiniones en ese sentido, que Chile no debió haber aceptado este proceso. En lo sucesivo, es muy importante tener claridad que Chile debe trabajar en forma armoniosa y unánime, primero internamente. No pueden haber voces disidentes cuando se fija una política de Estado en materia de relaciones internacionales, particularmente con nuestros países vecinos, que son, si las relaciones internacionales son sensibles, las relaciones internacionales con los países limítrofes son hipersensibles. De tal manera que nadie puede andar de llanero solitario, de jovencito de la película, dando opiniones y tratando de entorpecer el proceso, también con motivaciones que no se conocen claramente, que no se sabe cuál es la intencionalidad que tienen. Y en el caso de los intereses propios de Bolivia, tú tienes toda la razón. Hay intereses de orden histórico por un lado, pero principalmente hay intereses de orden político. Esto va a generarle un esfuerzo aglutinante, un respaldo ciudadano que se va a sentir muy solidario con la persona del presidente, a la luz de cualquiera sea la definición que haga la Corte en La Haya. Ahora, ¿te parece a ti? Porque a mí mi impresión es que yo no veo, sin embargo, más allá de la retórica, de la dialéctica que empleemos para poder entender que estamos en un proceso todos juntos detrás desde un mismo afán, etcétera, pero internamente, acá en Chile, y ya es post populi, digamos, que hay sectores políticos internos, incluso con representación parlamentaria. En el caso del Partido Comunista o el Partido del Frente Amplio, donde hay personeros que claramente tienen una posición distinta a la del gobierno, del Estado. Entonces, la pregunta que yo hago para hacer la reflexión es si efectivamente tenemos un frente interno lo suficientemente afiatado para poder generar esa fuerza, porque Bolivia
está aprovechando esa circunstancia de nuestros desafectos internos frente a esto para poder generar también un ruido. Y me pregunto si esa falta de cohesión interna de todos, el 100%, no hará mella o no hará abrir algún tipo de, digamos, de expectativas frente a los jueces de La Haya, que ven que más allá de la retórica del Estado, de los gobiernos, de las autoridades, hay un grupo de personas que pertenecen a partidos políticos muy determinados y muy identificables, como lo señalaba recién, que están por la otra opción, es decir, darle mar a Bolivia. Entonces, ¿cómo nosotros, de la perspectiva de las cosas de las cientos de cosas, tal vez mire que tuviste que ver tú como vicepresidente del Senado, como parlamentario, senador, etcétera, se afana esto? Porque en el fondo, evidentemente, no estamos unidos todos frente a esta coyuntura. Entonces, ¿en qué perspectiva finalmente nos encontramos? Y si eso definitivamente envalentona a Morales, a Evo Morales, con el objeto de poder estar incluso presente allá en La Haya, Carlos. Bueno, yo tengo dos comentarios sobre eso. El primero es de orden político. Claramente la gente hace y deshace cuando no le cuesta nada. Y hasta ahora la ciudadanía ha sido muy poco clara en las señales y ha permitido hacer y ha permitido actuar sin cobrar costos. Me parece a mí que hay que tener esto anotado, hay que tenerlo en consideración, porque no me cabe duda que esto va a generar daño a los intereses del país. Y la segunda cuestión que hay que tener súper claro. En la sociedad digital es el lenguajear, es el opinar, es el emitir juicios, el formar opinión pública, lo que va construyendo una realidad. Y claramente esta forma de enfocar el problema, este lenguajear que estamos observando particularmente en el Frente Amplio y en el ex candidato presidencial Guillet, están construyendo una realidad que es contraria a los intereses de Chile. Y lo están haciendo además contra la decisión política de las grandes mayorías que han definido que no debiera prestarse atención a esta temática, y ellos no lo están haciendo en una, cuando me refiero a ellos me refiero al Frente Amplio y a Guillet, no están haciendo unos planteamientos para llamar la atención de la opinión pública nacional y tratar de sugerir una salida distinta, sino que simplemente lo hacen al ámbito internacional, con lo que generan una clara señal de división, una clara señal de discrepancia con la línea política oficial que ha establecido el Estado de Chile a través de las autoridades legítimamente constituidas para ese propósito. De tal manera que sin duda que es reprochable, sin duda que es lamentable, pero hay que hacer un llamado de atención a la ciudadanía, a los electores. Yo finalmente planteo este un tema, porque es un tema cierto, que hoy día, digamos, queremos evitar comentarlo, pero lo decimos de frente aquí en conversando contigo, porque en el fondo, ¿quién va a pagar los costos políticos si finalmente nosotros nos vemos arrastrados en un nuevo, digamos, en un nuevo afán caprichoso de los jueces de La Haya? ¿Cómo nosotros internamente vamos a decir, o cómo vamos a desenmascarar las actitudes internas que no nos han dado cohesión para presentarnos frente a esto? Fíjate que en Bolivia tiene oposición el presidente, digamos, Evo Morales, la tiene, pero no hay nadie, no hay nadie internamente, ninguna fuerza política, por muy en contra que esté digamos, de Evo Morales, que no se haya planteado el 100% de tener toda la fuerza detrás de él. Entonces, si nosotros, distinguidos auditores y distinguidas auditoras, nos preguntamos por qué en Chile existen personas, colectividades políticas financiadas con los recursos de nosotros, con parlamentarios cancelados y muy bien pagados por nosotros, ¿por qué están operando contra los intereses de nosotros? Entonces, finalmente, los costos políticos que esto va a tener eventualmente ante un fallo desfavorable, por decirlo así, no vamos a perder más, pero si finalmente La Haya entrega un respaldo a Evo Morales, como sea, ¿por qué nosotros no debiéramos cobrar o indicarle a nuestros ciudadanos que esto ha sido consecuencia de que nos fuimos internamente unidos para este propósito? O sea, decir lo contrario
es una locura, porque no lo estamos viendo hoy día. O sea, a los ojos de cualquier persona, hoy día vemos que el frente interno, la política interna nuestra, no fue en un 100% cohesionada frente a nuestros expertos para defender lo que el Estado ganó producto de una guerra. No tenemos que olvidarnos que a nosotros nos declararon la guerra y ganamos esa guerra, y producto de esta guerra ganada es lo que nosotros lo que estamos peleando, lo que estamos hoy día participando en la Haya. Digamos que lo que está primando en el ámbito político no es el interés general de la nación. Lo que está primando es el interés político, partidista, ideológico. Las fuerzas de izquierda están armando un ambiente crítico que va a dañar efectivamente los intereses de Chile, la estabilidad del gobierno, y sepa Dios qué puede pasar. Sepa Dios qué puede pasar si las tensiones van escalando a propósito de este pronunciamiento de la Corte. Ojalá que las cosas entren en un cauce y ojalá que la ciudadanía se dé cuenta, porque ya en este programa lo dijimos, esta nueva izquierda es una izquierda mucho más radical, mucho más, yo diría, impulsiva, mucho menos reflexiva, y que lo que busca a toda costa es protagonismo, porque hasta ahora el protagonismo le ha resultado altamente efectivo. ¿Y por qué? Porque la sociedad chilena está en un ambiente de reality, en un ambiente de farándula, y el que más bulla mete es el que más se hace notar, y al que invitan a la televisión, y a la gente seria la van dejando postergada. Ese es el ambiente en el que estamos. A propósito de estos temas, otra cuestión que ha sido capital es la actuación de la presidenta y su vinculación con el ministro de Justicia a propósito de la intención de cierre del penal de Punta Peuco. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo dejando establecido que de lo que acaba de señalar para cerrar el tema de la Haya, es un tema que a mí me corresponde con mucha claridad contigo, Carlos, en este programa conversarlo, es emplazar a todas las personas que finalmente no hayan sido detrás de este cuento para derechamente culparlas por el fracaso eventual o posible, ojalá que no ocurra, de lo que ha ocurrido en La Haya, para poder indicar a las personas que no estuvieron con Chile en este momento tan especial. Ese es un tema para cerrar. Lo otro, me parece de total gravedad lo que ha señalado el ex ministro de Justicia Campos. Yo creo que el hecho de hacer una artimaña política de última hora para buscar en los estertores del gobierno pasado cerrar Punta Peuco a través de una circunstancia más bien publicitaria, y que nos haya dado muestra el ministro Campos del hombre de Estado que era, en el sentido de que se negó a firmar un cierre de Punta Peuco, a mi juicio da una señal muy clara de lo tergiversado de este mundo en que terminó el gobierno anterior. Y yo creo que esto empieza recién a tomar cuenta de lo que eso podía significar. Y en lo señalado por el ex ministro Campos, señala que él no estaba para barullo de publicidad, y finalmente él asume su responsabilidad de que fue él el que no quiso hacerlo, y me da la impresión que toda la orden, digamos, interna donde emana esto, de la jefa de gabinete, de la presidenta Bachelet, Lía Uriarte, generó todo un movimiento que esto no de última hora. Yo creo que como señal política es nefasta, y qué bueno que no haya ocurrido así, sobre todo porque más allá de los intereses políticos que había detrás de esas circunstancias, habría de alguna manera enervado o generado una bulla innecesaria en un cambio de mando, con todo lo que significaba la experiencia republicana que nosotros ponemos detrás de eso. No sé, eso es un comentario de una de las derivadas que tiene esto, Carlos. Nosotros lo dijimos en el programa de la semana pasada. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha terminado hecho un desastre. Ha mostrado su peor rostro. Y hoy empiezan a aparecer los datos que confirman esa afirmación tan categórica. Por un lado, haber sacado el nombramiento de un notario para poner al ex fiscal que tenía que perseguir a su hijo. Un disparate, presidenta.
un disparate de punta a cabo. Claro, que era un premio gravísimo por no haber acusado a su hijo, digamos, Dávalos, en el caso digamos, de todo conocido el caso Cabal. Así es. Y ya ese fue un desastre suficientemente grande, pero lo peor de todo es, con el único propósito de establecer ruido político, de establecer inestabilidad en el proceso de cambio de mando y de heredarle al presidente que asume una situación conflictiva, se dictaba un decreto que no tenía ningún efecto práctico en el gobierno de la presidenta Bachelet, que no lo hizo en los 4 años y que cuando ya estaba en las últimas horas pretendió que esto fuera pirotecnia política simplemente para emporquizar el proceso de traspaso de mando. A mí me parece que realmente esto habla muy, muy mal de cómo terminó el gobierno, el lamentable fin del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y bien por el ministro que tuvo el coraje de afirmarse en su posición y ser coherente y ser consecuente. Yo creo que... ¿sí? Me parece bien la actitud del ministro Campos. Yo creo que finalmente él colocó las cosas en su lugar y más allá de su razón, digamos, inicial, que él planteó este tema muchos meses anterior al término del gobierno, según lo que señalaba en algunas entrevistas con mucho tiempo de anticipación. Nadie le dijo nada respecto a esto, y que fuera a última hora significaba, claro, más bien una artimaña, un asunto político. Parecía a dos cosas que son fuertes, mi distinguido Carlos, y que tienen que ver con el proceso que se quedaron en la presentación de una nueva constitución a última hora para dejar más bien un saludo a la bandera respecto a lo que se pretendía, y lo otro también de la sorpresa de todos los equipos económicos de encontrarse en las arcas con 1.100 millones de dólares menos, que significa, para ponerlo en relieve, básicamente el desfalco de Carabineros multiplicado por más de 1.000. Entonces, yo creo que hay una actitud ahí muy, muy dolorosa finalmente de lo que ocurre, y tienen que llamarnos la atención. Finalmente, nosotros, conversando, me parece que debemos hacer un llamado a la cordura y a la anticipación de esto, porque finalmente el bien común pareciera ser que no han sido los objetivos que se han tenido en consideración, Carlos. ¿Aló? A propósito, decía, del bien común y a propósito del interés nacional, bien vale la pena, en un sentido ecuánime del programa, que es transversal y que aplaude y critica lo que haya que criticar y lo que haya que aplaudir, digamos que es necesario, ya a 8 o 9 días de que asumió este gobierno, el gobierno que preside don Sebastián Piñera, hacer un llamado. No es aceptable, señor presidente, que a más de una semana de haber asumido el gobierno no existan seremis a lo largo del país. No es aceptable esta improvisación. Me parece a mí que hay que acelerar esos nombramientos, dejar esta ambigüedad, dejar estas tensiones, se ha transformado en peleas y en querellas al interior de los distintos grupos políticos que le apoyan, porque al final, a río revuelto, ganancia de pescadores. No me parece adecuado que se muestre esta falta de sentido de oportunidad. Me parece que el nombramiento tiene que ser oportuno, porque de lo contrario se genera desgobierno. Las regiones, en el caso de la región de Antofagasta, sin gobernadores, sin además el tema de los seremis, no es razonable esta situación. Y como la que acabo de escribir, hay varias otras a lo largo del país. Y también un llamado a ampliar el pluralismo y la diversidad en el nombramiento de los cargos. Noto que hay un círculo muy cerrado, un círculo muy repetido además. Sería bueno ver cómo se va ampliando, porque al final los que están en los partidos son una muy escasa minoría y las inmensas mayorías son los independientes
y la gente de centro que quiere verse representada. Y creo yo que es muy importante si lo que se quiere hacer es un gobierno ciudadano, plural, amplio, que permita hacer una buena gestión, porque lo decimos por segunda vez, este gobierno se va a evaluar por la capacidad de hacer trascender su periodo. Es decir, si se logra tener un segundo gobierno es porque nos habrán evaluado bien. Si eso no se da, asumamos que el fracaso va a ser monumental. Nosotros queremos que sea un éxito, pero para eso hay que ir marcando los hechos con claridad. Hay que darle apertura al gobierno y hay que nombrar a la gente con oportunidad. Coincido plenamente con eso, Carlos. Yo creo que este bache que está ocurriendo debe ser solucionado a no más tardar en esta semana, completamente, y claramente tener en consideración que esto causa un daño porque finalmente se ve un tipo de improvisación frente a una circunstancia que ya ha estado solucionada hace por lo menos unos 15 o 20 días atrás o un mes. Carlos, mira, se nos acaba el tiempo, me despido de ti. Un saludo muy cordial y afectuoso para las miles de personas que nos están escuchando. Agradecer a nuestro distinguido amigo periodista José Salazar, que ha hecho estos contactos para que podamos, tú desde el norte y yo desde el sur, poder hacer un solo programa a través de nuestra radio desde Antofagasta para toda nuestra red. Y un saludo muy cordial y afectuoso, y nos encontramos el próximo lunes, Carlos, si así tú lo estimas necesario y prudente. Un gran abrazo para todos y muchas gracias a ti, Carlito. Gracias, Percy, a José Pepe Salazar, el mago, que ha hecho el milagro de mantenernos conectados, uno en Santiago, el otro en Calama, y a usted, amiga y amigo editor, el saludo y el abrazo cariñoso. Gracias por su confianza, por su cariño, por brindarnos su atención en este conversando que tenemos con Percival Madero. Un saludo muy cariñoso. Hasta pronto. Muchas gracias. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando. Vuelve con Carlos Cantero, Percival Madero en otra media hora con lo crudo y directo de la política. Hasta pronto.